Pasé 3 lunas encadenada en un rincón oscuro del fuerte, bebiendo agua sucia y comiendo las sobras que arrojaban los soldados, mi pierna deforme expuesta para su burla diaria. Mi propio padre me vendió como si fuera ganado enfermo, convencido de que mi discapacidad era una maldición para nuestra tribu en tiempos de hambruna. Lo que ninguno sabía era que esa misma pierna que todos despreciaban me permitiría ver el mundo de una manera que los demás jamás comprenderían, convirtiéndome en la medicina que nuestro pueblo realmente necesitaba. La ironía es que tuve que ser vendida para encontrar mi verdadero valor. El invierno de 1864 fue el más cruel que los navajo habíamos enfrentado. La tierra se negaba a darnos sus frutos, y los animales habían migrado lejos de nuestros territorios de caza. Veía a los niños de la tribu cada día más delgados, sus rostros hundidos como pequeñas lunas menguantes. Me llamaban Ayllana, hija del jefe Manuelito, nacida con una pierna que se curvaba como un arroyo seco. Desde pequeña aprendí a moverme de formas distintas, utilizando un bastón tallado por mi abuelo antes de pasar al mundo de los espíritus. Aquella mañana mi padre entró a nuestra choza con una expresión que nunca había visto en su rostro. Sus ojos evitaban los míos mientras hablaba con mi madre en susurros. El aire dentro se volvió pesado como piedra. Mi madre comenzó a llorar silenciosamente, algo que jamás había hecho frente a mí. Cuando intenté acercarme, ella se apartó como si mi toque pudiera romperla en 1000 pedazos. Mi padre finalmente se dirigió a mí. Me dijo que el consejo había tomado una decisión para salvar a la tribu. Los soldados del fuerte Sumner habían ofrecido provisiones a cambio de servidumbre. Alguien debía ir. Comprendí todo antes de que terminara de hablar. Los ancianos habían decidido que yo, con mi pierna inútil, era el sacrificio más lógico. Una boca menos que alimentar, una carga menos que llevar durante las largas caminatas en busca de alimento. La tribu se reunió al amanecer siguiente. Nadie me miraba directamente mientras mi padre negociaba con el capitán de cabello color arena y ojos fríos como el hielo. Intercambiaron palabras en ese extraño idioma que apenas comprendía. El capitán me inspeccionó como si fuera un caballo enfermo, señalando mi pierna con disgusto. Escupió al suelo y dijo algo que hizo reír a los otros soldados. Finalmente asintió y ordenó a sus hombres descargar varios sacos de harina, frijoles y carne seca. Mi madre me entregó un pequeño saquito con hierbas medicinales y un amuleto de protección. Sus manos temblaban como hojas de álamo. No dijimos nada. Las palabras se habían secado en nuestras gargantas como arroyos en verano. Mi padre evitó mi mirada cuando me subieron al carro. Solo alcanzó a murmurar que esto salvaría a muchos niños de morir de hambre, que los espíritus me protegerían. El carro comenzó a moverse y vi a mi pueblo hacerse pequeño en la distancia. Mi hermano pequeño corrió unos metros tras nosotros antes de detenerse, su figura diminuta elevando una mano en despedida. Fue lo último que vi de mi familia. El viaje al fuerte fue largo y doloroso. Los soldados hablaban entre ellos, ocasionalmente mirándome y riendo. No necesitaba entender su idioma para comprender el destino que me esperaba. Al llegar al fuerte Sumner, me arrastraron hasta un edificio de piedra. El capitán habló con otro hombre de uniforme más elaborado. Nuevamente fui examinada, esta vez con una mirada que me hizo sentir más sucia que el polvo bajo mis pies. Me asignaron a la cocina, donde una mujer mexicana de edad avanzada me mostró mis tareas: limpiar, pelar, cargar agua. Trabajos que con mi pierna resultaban casi imposibles. Cada vez que caía o derramaba algo, recibía un golpe o me quedaba sin comida. Por las noches, me encadenaban en un rincón del establo.
El frío se colaba por las rendijas y el olor a estiércol impregnaba cada respiro. Pensaba en mi tribu, en mi familia comiendo gracias a mi sacrificio, y eso me daba fuerzas para soportar un día más. Los días en el fuerte se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Mi cuerpo se acostumbró al hambre y al dolor de los golpes. Aprendí a moverme más rápido a pesar de mi pierna, desarrollando una fuerza inusual en mis brazos y en mi pierna sana. El peor momento llegaba cuando el capitán y sus amigos bebían ese líquido ámbar que los transformaba en bestias. Me sacaban del establo y me obligaban a servirles más de aquella poción maligna mientras hacían comentarios que no entendía, pero que me hacían temblar. Una noche el capitán me retuvo cuando los demás se habían marchado. Su aliento apestaba y sus ojos tenían ese brillo animal que había aprendido a temer. Me sujetó con fuerza, rasgando mi vestido. Luché con toda la fuerza que había desarrollado en esos meses. Le clavé mis uñas en el rostro, logrando que me soltara momentáneamente. Intenté escapar, pero mi pierna me traicionó y caí. El castigo por mi resistencia fue brutal. Me azotaron hasta que mi espalda quedó marcada con líneas de fuego, y luego me encadenaron en el rincón más oscuro y frío del establo, sin comida ni agua por 2 días. Durante esas interminables horas de oscuridad, comencé a hablar con los espíritus de mis ancestros. Les pregunté por qué me habían dado esta pierna deforme, por qué me habían destinado a este sufrimiento. El silencio fue mi única respuesta. El tercer día, la mujer mexicana de la cocina se acercó a escondidas y me dio agua y un trozo de pan duro. Mientras bebía desesperadamente, me susurró en su mezcla de español y navajo que pronto llegaría mi momento. No entendí qué quería decir. Esa noche, mientras los soldados dormían, escuché los primeros gritos, luego disparos. El fuerte se había convertido en un caos de sombras corriendo y fuego iluminando la noche. Los apaches estaban atacando. Me acurruqué en mi rincón, aterrorizada. Si los apaches me encontraban, seguramente me matarían por estar con los rostros pálidos. Si los soldados huían, me dejarían encadenada para morir lentamente. La puerta del establo se abrió de golpe. Un guerrero apache alto y con el rostro pintado para la batalla entró, cuchillo en mano. Nuestras miradas se encontraron. Esperé el golpe final, casi agradecida de que mi sufrimiento terminara. En lugar de matarme, el guerrero se acercó y examinó mis cadenas. Con movimientos precisos, las cortó usando una herramienta que llevaba consigo. Me habló en un dialecto que apenas comprendía, indicándome que lo siguiera. Me llamó Tza, que significa águila. Más tarde supe que era porque, según él, mis ojos observaban todo como un águila desde las alturas, sin perder detalle. Apenas podía caminar después de tanto tiempo encadenada. El guerrero, impaciente por los gritos y disparos que se acercaban, me levantó y me cargó sobre su hombro como si fuera un saco de maíz. Salimos por la parte trasera del fuerte, donde otros guerreros apache esperaban con caballos. Me subieron a uno y cabalgamos hacia la oscuridad del desierto, alejándonos del infierno en llamas, que ahora era el fuerte Sumner. Cabalgamos toda la noche. Mi cuerpo dolía en lugares que ni siquiera sabía que existían. El guerrero que me había rescatado cabalgaba a mi lado, ocasionalmente señalándome la dirección correcta cuando mi caballo se desviaba. Al amanecer, llegamos a un cañón escondido entre montañas. Allí, un pequeño grupo de tipis formaba un campamento temporal. Mujeres, niños y ancianos nos recibieron con expresiones mezcladas de alegría por el regreso de los guerreros y desconfianza hacia mí. El guerrero que me había rescatado se presentó como Naalnish, que significa trabajador en su lengua. Me llevó ante un hombre mayor que reconocí inmediatamente como Cochise, el legendario líder apache, cuyo nombre provocaba temor incluso entre los navajo. Cochise me observó largamente.
su rostro impasible como piedra antigua. Finalmente habló, preguntándome en un navajo rudimentario quién era y por qué estaba en el fuerte de los rostros pálidos. Le conté mi historia con voz temblorosa, esperando que en cualquier momento ordenara mi ejecución. Cuando mencioné que mi padre era el jefe Manuelito, un murmullo recorrió a los presentes. Cochise permaneció en silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente, para mi sorpresa, asintió y dijo que los espíritus habían guiado a Naalnish para rescatarme por una razón. Dijo que quizás esa razón se revelaría con el tiempo. Me asignaron a una tienda con 2 ancianas que me miraban con mezcla de curiosidad y recelo. Me dieron comida, agua limpia y hierbas para mis heridas. Por primera vez en meses, dormí sin estar encadenada. Los días siguientes fueron un extraño limbo. No era prisionera, pero tampoco era libre de irme. Mi pierna deforme seguía siendo objeto de miradas, pero diferentes a las de desprecio que recibía en mi tribu o de lujuria enferma en el fuerte. Naalnish comenzó a visitarme regularmente. Me traía comida mejor que la que recibían los demás, y me hablaba en una mezcla de apache y navajo que poco a poco fui comprendiendo. Una tarde, mientras me mostraba cómo tallar puntas de flecha, me preguntó sobre mi vida entre los navajo. Le conté sobre la hambruna, sobre cómo mi padre había decidido sacrificarme para salvar a los demás. Su rostro se endureció al escuchar mi relato. Me dijo algo que cambió todo. Me contó que los rostros pálidos habían engañado a mi padre. Las provisiones que habían entregado a cambio de mí estaban contaminadas con algún tipo de veneno lento que enfermaba a quien las consumía. Mi corazón se detuvo por un instante. Pensé en mi madre, en mi hermano pequeño, en los niños de la tribu comiendo esa comida envenenada mientras yo estaba aquí, a salvo. Le pregunté cómo sabía esto. Me explicó que habían interceptado a otros navajo que huían de la reserva, contando historias de una enfermedad misteriosa que se extendía como fuego en pasto seco. Los síntomas coincidían con los efectos de venenos que los rostros pálidos habían usado antes. Esa noche no pude dormir. La idea de que mi sacrificio no solo había sido en vano, sino que podría haber contribuido a dañar a mi gente, me atormentaba, como un cuchillo retorciéndose en mi corazón. Al día siguiente, le pedí a Naalnish que me llevara ante Cochise. Necesitaba pedirle ayuda para mi pueblo. El guerrero dudó, pero finalmente accedió. Cochise me recibió con la misma expresión, impenetrable. Le conté lo que Naalnish me había dicho sobre las provisiones envenenadas y le supliqué que me permitiera regresar para advertir a mi gente. Para mi sorpresa, Cochise sonrió levemente. Me dijo que ya había enviado mensajeros a los navajo para advertirles. Algunos habían escuchado y dejado de consumir las provisiones del fuerte. Otros, incluido mi padre, se habían negado a creer que los rostros pálidos pudieran ser tan traicioneros. Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Mi propio padre, quien me había vendido, ahora condenaba a nuestra gente por su orgullo y ceguera. Cochise vio mi desesperación. Me dijo que los apache y los navajo habían sido enemigos durante generaciones, pero que ahora enfrentaban un enemigo común más peligroso. Me ofreció quedarme con ellos y aprender sus caminos. Dijo que mi pierna, que los demás veían como debilidad, podría ser mi mayor fortaleza si aprendía a usarla correctamente. No entendí sus palabras en ese momento, pero asentí. No tenía otro lugar a donde ir. Los días siguientes, Naalnish comenzó a entrenarme. Me enseñó a observar, a escuchar, a sentir el desierto de maneras que nunca había imaginado. Me mostró cómo mi forma diferente de moverme me permitía notar detalles que otros pasaban por alto. Una mañana, mientras practicábamos seguir rastros, encontramos huellas frescas de soldados cerca del campamento.
Naalnish se tensó, preparándose para volver y dar la alarma. Pero yo vi algo que él no. La disposición de las huellas, la profundidad, irregular, pequeños detalles que solo alguien acostumbrado a compensar su propio caminar podía notar. Les dije que no eran soldados en formación, sino rostros pálidos asustados, probablemente desertores. Naalnish insistió en regresar, pero le pedí que confiara en mí. Seguimos el rastro y encontramos a 3 jóvenes soldados hambrientos y aterrorizados. Habían huido del fuerte después del ataque, perdiéndose en el desierto. En lugar de matarlos, como habría sido lo esperado, Naalnish los tomó prisioneros. De ellos obtuvimos información valiosa sobre los movimientos de las tropas y sus planes para los navajo y apache. De vuelta en el campamento, Cochise me miró con nuevos ojos cuando Naalnish le contó lo sucedido. El anciano jefe asintió, como confirmando algo que ya sabía. Esa noche, Cochise me llamó a su tienda. Me contó una historia antigua sobre una profecía apache que hablaba de un tiempo oscuro en que los pueblos del desierto enfrentarían la extinción a manos de invasores del este. Según la profecía, una persona con un pie en 2 mundos y un cuerpo marcado por los espíritus sería quien los guiaría hacia la supervivencia. Mientras hablaba, una anciana entró a la tienda. La reconocí como la curandera del grupo, una mujer respetada y temida por sus conocimientos de medicina y magia. La anciana se acercó y tomó mi rostro entre sus manos arrugadas. Sus ojos nublados por la edad parecían ver más allá de mi piel. Habló en un apache antiguo que no comprendí, pero que hizo que Cochise inclinara la cabeza con respeto. Cuando la anciana terminó, Cochise me miró fijamente. Me dijo que ella había confirmado lo que él sospechaba. Yo era la que ve más. Allá, la de la profecía. Me reí, incrédula. Les dije que solo era una chica navajo deforme que había sido vendida por su propio padre. ¿Cómo podría yo ser parte de una profecía apache? Naalnish, que había permanecido en silencio cerca de la entrada, habló entonces. Me dijo que durante el ataque al fuerte, él no había entrado al establo por casualidad. Había tenido un sueño la noche anterior, un sueño en que un águila con un ala dañada le guiaba hacia un gran descubrimiento. La revelación me dejó sin palabras. Parte de mí quería rechazar todo aquello como supersticiones, pero otra parte, la que había crecido escuchando las historias de los ancianos navajo sobre la magia del desierto, se estremecía ante la posibilidad. Los meses siguientes cambiaron todo lo que creía sobre mí misma. Naalnish se convirtió en mi maestro constante, enseñándome los secretos de los apache. Aprendí a moverme por el desierto sin dejar rastro, a encontrar agua donde otros solo veían arena, a leer el cielo y las estrellas. La anciana curandera me tomó bajo su tutela, mostrándome el poder de las plantas medicinales. Mis manos, que siempre habían sido hábiles para compensar la debilidad de mi pierna, resultaron perfectas para el delicado trabajo de mezclar hierbas y preparar cataplasmas. Mi forma diferente de moverme, que antes había sido motivo de vergüenza, ahora me permitía ver patrones en la naturaleza que otros guerreros pasaban por alto. Podía predecir movimientos de animales y personas observando signos sutiles en el entorno. Cochise comenzó a llamarme para sus consejos de guerra. Al principio, los otros guerreros protestaron por la presencia de una mujer navajo en sus reuniones sagradas. Pero cuando mis observaciones probaron ser acertadas una y otra vez, las protestas se convirtieron en respeto cauteloso. Una noche, mientras todos dormían, Naalnish vino a mi tienda. Su rostro estaba sombrío. Me dijo que habían llegado noticias terribles sobre mi tribu. La enfermedad causada por las provisiones contaminadas había matado a muchos,
incluyendo a varios niños. Mi padre, finalmente convencido del engaño, había intentado atacar el fuerte en venganza. Había caído bajo las balas de los soldados. La noticia me atravesó como una lanza de hielo. Mi padre, quien me había vendido como si fuera ganado, había muerto intentando vengar a nuestro pueblo. No sabía si llorar su pérdida o celebrar la justicia de los espíritus. Naalnish me dijo algo más. Mi madre y mi hermano pequeño habían sobrevivido, pero ahora estaban prisioneros en el fuerte junto con otros navajo. Serían trasladados pronto a una reserva lejana, donde seguramente encontrarían un final lento y miserable. En ese momento, todo se volvió claro para mí. Entendí por qué los espíritus me habían dado esta pierna diferente, por qué me habían hecho pasar por tanto sufrimiento. Era para este momento, para esta decisión. Le dije a Naalnish que debíamos rescatar a los prisioneros, no solo a mi familia, sino a todos los navajo capturados. Era la única forma de comenzar a sanar la herida entre nuestros pueblos. Al amanecer, presentamos nuestro plan a Cochise. El viejo jefe nos escuchó en silencio, su rostro impasible. Cuando terminamos, asintió lentamente. Dijo que era arriesgado, quizás suicida, pero que los espíritus parecían hablar a través de mí y él no se opondría a su voluntad. Preparamos el ataque durante días. Usé todo lo que había aprendido para trazar mapas del fuerte, señalando puntos débiles que había observado durante mi cautiverio. Naalnish entrenó a un grupo de guerreros en técnicas sigilosas que permitirían una infiltración con mínimas pérdidas. La noche elegida llegó. Me pinté el rostro con los colores de guerra apache, un honor que nunca antes se había concedido a un extraño. Naalnish me regaló un cuchillo que había pertenecido a su padre, un arma sagrada para un guerrero. Nos acercamos al fuerte bajo la protección de la noche sin luna. Mi corazón latía tan fuerte que temía que los soldados pudieran oírlo. Naalnish permaneció a mi lado, su presencia silenciosa dándome fuerza. Usando mis conocimientos de los horarios y costumbres de los guardias, logramos entrar sin ser detectados. Encontramos a los prisioneros navajo, hacinados en un corral improvisado, demacrados y enfermos. Entre ellos reconocí a mi madre, su rostro una máscara de sufrimiento que casi no pude reconocer. A su lado, mi hermano pequeño, tan delgado que sus huesos amenazaban con romper su piel. Cuando me vieron, sus ojos se abrieron con incredulidad. Mi madre comenzó a llorar silenciosamente, extendiendo sus manos hacia mí como si temiera que fuera un espíritu. No había tiempo para explicaciones. Liberamos a los prisioneros y comenzamos a guiarlos hacia la salida que habíamos preparado. Pero alguien dio la alarma. Los disparos comenzaron a resonar en la noche. En la confusión perdí de vista a Naalnish. Seguí adelante, guiando a mi gente hacia la libertad. Cuando casi habíamos alcanzado la salida, un soldado apareció frente a nosotros, su rifle apuntando directamente a mi pecho. Reconocí su rostro inmediatamente. Era el capitán, el mismo que me había comprado de mi padre, el que había intentado abusar de mí. Sus ojos se entrecerraron al reconocerme también. El tiempo pareció detenerse. En sus ojos vi el mismo desprecio y lujuria enferma que recordaba. En los míos, él debió ver algo nuevo, porque por primera vez vi miedo en su mirada. Levanté el cuchillo que Naalnish me había dado. El capitán sonrió con desdén, seguro de que su rifle era superior a mi pequeña arma. Lo que no sabía era que yo había aprendido a lanzar con precisión mortal. El cuchillo voló de mi mano antes de que pudiera disparar, clavándose en su hombro con fuerza suficiente para hacerle soltar el arma. Cayó de rodillas, su rostro contorsionado por el dolor y la sorpresa. Me acerqué lentamente, mi pierna deforme arrastrándose sobre la tierra como siempre lo había hecho.
Recogí su rifle y lo apunté directamente a su rostro. El capitán cerró los ojos, esperando el disparo que acabaría con su vida. Pude ver que temblaba. Este hombre que había causado tanto sufrimiento, que había abusado de su poder contra los débiles, ahora se reducía a un cobarde tembloroso ante la muerte. Sentí una calma extraña. Todos los momentos de mi vida parecían conducir a esta decisión. Podía matar a este hombre y nadie me culparía por ello. Sería justicia según las leyes de cualquier tribu. Pero entonces recordé las enseñanzas de la anciana curandera. Me había dicho que el verdadero poder no está en quitar la vida, sino en decidir cuándo perdonarla. Bajé el rifle. Le dije al capitán en su propio idioma que había aprendido durante mi cautiverio que su vida ahora me pertenecía, que la utilizara para recordar este momento, para recordar que había sido perdonado por alguien a quien consideraba inferior. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Antes de que pudiera responder, Nalnish apareció a mi lado, herido pero vivo. Me miró, luego al capitán, y comprendió mi decisión sin necesidad de palabras. Dejamos al capitán allí, en el polvo, y continuamos nuestra huida. Para cuando los soldados organizaron una persecución, ya nos habíamos perdido en la oscuridad del desierto que ahora era nuestro aliado. El regreso al campamento apache fue un momento de extraña celebración. Los guerreros cantaban canciones de victoria, mientras los navajo, rescatados, permanecían en silencio, desconfiados de sus antiguos enemigos. Mi madre no se separaba de mí, sus manos tocando constantemente mi rostro, como para asegurarse de que realmente estaba viva. Le conté todo lo que había ocurrido desde que me vendieron, cómo los apache me habían rescatado y enseñado a ver mi diferencia como fortaleza. Ella lloró al escuchar cómo mi padre había muerto. Me contó que en 1900, sus últimos días, atormentado por la culpa de haberme vendido y por la enfermedad que diezmaba a nuestra gente, había jurado encontrarme y pedir mi perdón. Mi hermano pequeño me miraba con una mezcla de temor y admiración. Para él, yo era ahora una extraña, con la cara pintada como nuestros enemigos tradicionales, llevando sus ropas y hablando su lengua. Cochise convocó un consejo que duró 3 días. Los jefes apache y los ancianos navajos supervivientes discutieron largamente sobre el futuro de nuestros pueblos. La tensión era palpable. Siglos de hostilidad no podían borrarse en un instante. Al tercer día, Cochise me llamó al centro del círculo. Frente a todos, declaró que la profecía se había cumplido. Yo era la mujer que ve más allá. Nacida navajo, pero adoptada por los apache, con un cuerpo marcado por los espíritus y la capacidad de unir a nuestros pueblos contra el enemigo común. Algunos guerreros apache protestaron, algunos ancianos navajo escupieron al suelo en señal de desprecio, pero Naalnish se puso de pie y habló con una voz que no admitía réplica. Contó cómo mi visión especial nos había salvado múltiples veces, cómo mi conocimiento de hierbas había curado a guerreros que los sanadores tradicionales habían dado por perdidos. Uno por uno, otros se levantaron para hablar a mi favor. Guerreros apache que habían visto mi valor en batalla. Mujeres navajo que habían sido salvadas del fuerte gracias a mi plan. Finalmente, para mi sorpresa, mi madre se puso de pie. Con voz temblorosa al principio, pero cada vez más firme, habló de cómo los espíritus a veces eligen caminos extraños para sus elegidos. Dijo que mi pierna deforme, que tantas lágrimas le había costado cuando yo era pequeña, ahora parecía ser el signo de un destino especial. Cuando todos terminaron de hablar, Cochise anunció su decisión. Nuestros pueblos formarían una alianza, unidos contra los rostros pálidos que amenazaban con destruirnos a todos. Yo serviría como puente entre ambas culturas, junto con Naalnish,
quien sorpresivamente fue revelado como medio navajo por parte de su madre, un secreto que había guardado toda su vida por temor al rechazo. La revelación sobre Nal Nish cambió todo para mí. De repente entendí la conexión instantánea que había sentido con él, la facilidad con que me había enseñado, su comprensión de mi situación como alguien entre dos mundos. En los meses siguientes, nuestro campamento creció con más refugiados, tanto apache como navajo, que huían de los rostros pálidos. Establecimos un sistema de vigilancia utilizando mis técnicas especiales de observación, que enseñé a otros con limitaciones físicas similares a la mía. Nal Nish y yo lideramos más rescates de prisioneros en otros fuertes. Mi reputación creció entre los soldados, que comenzaron a hablar de una misteriosa mujer coja que aparecía y desaparecía como un espíritu, liberando a los cautivos bajo sus narices. Los rostros pálidos me llamaban el fantasma cojo, un nombre que me hacía sonreír. Para nuestro pueblo, sin embargo, seguía siendo la mujer que ve más allá, un título que llevaba con una mezcla de orgullo y humildad. Mi relación con Nal Nish se profundizó con cada misión compartida, con cada batalla sobrevivida. Lo que comenzó como respeto mutuo floreció en algo más profundo. Una noche, bajo las estrellas del desierto, me pidió que fuera su compañera en esta vida y en la siguiente. Acepté, y nuestro matrimonio se celebró según las tradiciones de ambos pueblos, un símbolo viviente de la nueva alianza. La anciana curandera presidió la ceremonia, bendiciendo nuestra unión como parte del plan de los espíritus para la supervivencia de nuestras gentes. Mi madre lloró de alegría, algo que no había hecho en años. Mi hermano, que ahora se entrenaba como guerrero apache mientras mantenía vivas las tradiciones navajo, participó orgullosamente en los rituales. La noticia de nuestra alianza se extendió por el territorio. Otros grupos, navajo y apache, comenzaron a unírsenos. Incluso algunas tribus que tradicionalmente se habían mantenido apartadas enviaron mensajeros para aprender sobre nuestra forma de resistencia. Establecimos un nuevo tipo de campamento, uno que combinaba lo mejor de las tradiciones apache y navajo, móvil como los apache, pero con estructuras más permanentes para los ancianos y heridos, como preferían los navajo. Nuestros métodos de caza y recolección se complementaban, permitiéndonos sobrevivir en áreas donde antes habría sido imposible. Desarrollé un sistema de medicina que combinaba los conocimientos de ambos pueblos, formando a jóvenes curanderos que podían atender tanto las heridas del cuerpo como las del espíritu. Mi pierna deforme, lejos de ser un obstáculo, me daba una perspectiva única sobre el dolor y la curación. Muchos me preguntaban cómo podía perdonar a mi padre por haberme vendido, a los soldados por su crueldad, a mi propio pueblo por haberme considerado una carga inútil. Les respondía que el perdón no era debilidad, sino el arma más poderosa que poseíamos contra aquellos que querían destruirnos con odio. El capitán que había perdonado apareció un día en nuestro campamento, solo y desarmado. Había desertado del ejército, perseguido por los recuerdos de sus actos. Buscaba mi perdón, no para aliviar su culpa, sino para aprender a vivir con ella. Nal Nish quería ejecutarlo en el acto. Muchos guerreros estuvieron de acuerdo, pero yo vi en sus ojos algo que reconocía, el mismo dolor transformador que yo había experimentado. Le permití quedarse en los márgenes del campamento, realizando las tareas más duras y humildes. Se convirtió en un puente inesperado con otros desertores que, como él, habían comenzado a cuestionar las órdenes de matar y someter a nuestro pueblo. Ahora, dime, ¿podrías perdonar después de descubrir que el mayor sufrimiento de tu vida era en realidad el camino hacia tu propósito más elevado?
Podrías ver la belleza en la cicatriz que te hace diferente. A medida que nuestra comunidad crecía, enfrentamos nuevos desafíos. Los rostros pálidos enviaron más soldados, más armados y determinados. Nuestras victorias se mezclaban con pérdidas dolorosas. Una tarde, mientras Nalnish y yo explorábamos nuevas rutas de escape, nos emboscaron. 6 soldados aparecieron de la nada, disparando sin advertencia. Nalnish recibió un impacto que lo derribó instantáneamente. El tiempo se detuvo mientras lo veía caer. Todo por lo que habíamos luchado, todo lo que habíamos construido juntos, parecía desvanecerse en ese instante. Mi compañero, mi amor, mi puente entre dos mundos, yacía inmóvil en el polvo rojo del desierto. Algo se desató dentro de mí, una furia ancestral que no sabía que poseía. Me moví como nunca antes, mi pierna deforme olvidada mientras me lanzaba contra los soldados, con una velocidad que los sorprendió. 3 cayeron bajo mi cuchillo antes de que pudieran recargar. Los otros huyeron, llevando consigo historias de una mujer demonio que se movía como el viento y mataba sin misericordia. Regresé junto a Nalnish, preparada para el peor escenario. La bala había rozado su cabeza, dejándolo inconsciente pero vivo. Lo cargué sobre mi espalda, ignorando el dolor de mi pierna, y emprendí el largo camino de regreso al campamento. Durante 3 días, permanecí junto a él mientras luchaba entre la vida y la muerte. Utilicé cada conocimiento medicinal que había adquirido, cada hierba, cada canto curativo de ambos pueblos. Al 4.º día, Nalnish abrió los ojos. Su primera palabra fue mi nombre, Aiyana, pronunciado como una plegaria. Supe entonces que los espíritus aún no habían terminado con nosotros. Su recuperación fue lenta y difícil. La herida en su cabeza le dejó secuelas, momentos de confusión y dolores que ninguna medicina podía calmar completamente. Ahora era él quien tenía una marca visible de nuestras luchas. ¿Qué harías tú si descubrieras que toda tu vida ha sido una preparación para un propósito que nunca imaginaste? ¿Podrías aceptar que a veces debemos perder algo para ganar algo mucho mayor? El invierno siguiente fue el más duro. Los rostros pálidos habían quemado muchos de nuestros campos de cultivos secretos y bloqueado rutas tradicionales de caza. La comida escaseaba y la enfermedad comenzó a extenderse. Cochise, cuya salud había estado deteriorándose durante meses, me llamó a su tienda. Su rostro, ahora surcado por profundas arrugas, mostraba la sabiduría y el cansancio de tantos años de lucha. Me dijo que pronto se reuniría con sus ancestros, que su tiempo como líder había terminado y que los espíritus le habían mostrado quién debía continuar su legado. Me entregó su tocado de plumas de águila, símbolo de su liderazgo. Le dije que no podía aceptarlo, que yo era una mujer navajo con una pierna deforme, que los guerreros nunca aceptarían mi liderazgo. Sonrió como un abuelo paciente ante un niño testarudo. Me recordó la profecía, cómo cada parte se había cumplido exactamente como los antiguos habían previsto. Me dijo que los espíritus no cometen errores, que mi cuerpo diferente era un recordatorio constante de que los caminos tradicionales debían adaptarse para sobrevivir. 3 días después, Cochise pasó al otro mundo. Su funeral unió a Apache y Navajo en un duelo compartido por un gran líder. Cuando terminaron los rituales, todos los ojos se volvieron hacia mí. Nalnish, ahora recuperado pero con una cicatriz que cruzaba la mitad de su rostro, se paró a mi lado mientras me colocaba el tocado de Cochise. Su presencia me daba la fuerza que necesitaba para aceptar esta responsabilidad imposible. Mi primer acto como líder fue algo que muchos consideraron una locura. Envié mensajeros a otras tribus, incluso aquellas con las que habíamos tenido conflictos en el pasado. Les ofrecí alianza contra el enemigo común.
Muchos rechazaron la oferta con desprecio. Algunos mensajeros no regresaron, pero otros vinieron, curiosos por conocer a la mujer que ve más allá, la coja que lideraba a los orgullosos apache. Poco a poco, nuestra alianza creció. Cada nuevo grupo aportaba conocimientos, técnicas y perspectivas que fortalecían nuestra resistencia. Lo que había comenzado como un pequeño campamento de refugiados se convirtió en un movimiento que abarcaba grandes extensiones del territorio. ¿Dónde estás tú ahora, escuchando mi historia? ¿Has enfrentado algo similar? ¿Has sentido que lo que otros ven como tu debilidad podría ser tu mayor fuerza? Los rostros pálidos comenzaron a hablar de negociaciones. Sus comandantes habían comprendido que no podían derrotarnos con armas, que cada ataque solo fortalecía nuestra determinación y atraía más aliados a nuestra causa. El día que me senté frente al general del ejército para discutir los términos de paz, llevaba mi pierna deforme descubierta, visible para todos. Ya no era un motivo de vergüenza, sino un símbolo de mi poder. El tratado que firmamos no era perfecto. Cedimos tierras, pero conservamos las más sagradas. Aceptamos ciertas restricciones, pero mantuvimos nuestra libertad de movimiento y nuestras tradiciones. Era un compromiso doloroso, pero necesario para la supervivencia. Algunos guerreros lo vieron como una traición. Me acusaron de rendirme después de todo lo que habíamos luchado. Les recordé que la verdadera victoria no estaba en morir gloriosamente, sino en vivir para transmitir nuestras tradiciones a los hijos de nuestros hijos. Nalnish y yo tuvimos 3 hijos. El primero nació con la misma condición en su pierna que yo, algo que vimos como una señal de los espíritus. No lo ocultamos ni lo protegimos excesivamente. Le enseñamos a ver el mundo desde su perspectiva, única como me habían enseñado a mí. Han pasado muchas estaciones desde aquellos días. Mi cabello ahora está blanco como las nubes de verano. Mi pierna, que tantas historias podría contar, se ha vuelto más rígida con los años. Naalnish partió al mundo de los espíritus hace 2 inviernos. Su último deseo fue ser enterrado según las tradiciones de ambos pueblos, Apache y Navajo, un símbolo final de la unión que construimos juntos. Nuestros hijos han crecido fuertes y sabios. Mi hija mayor lidera ahora nuestro pueblo, la primera de una nueva generación de líderes que no ve diferencias entre Apache y Navajo, sino un solo pueblo unido por la historia y la supervivencia. El campamento que una vez fue un refugio temporal se ha convertido en un asentamiento permanente. Niños, Apache y Navajo juegan juntos, aprenden juntos, crecen, sabiendo que la diferencia no es debilidad, sino fortaleza cuando se pone al servicio del bien común. A veces, en las noches cuando el dolor de mi pierna me mantiene despierta, pienso en el largo camino que me trajo hasta aquí. Desde la niña despreciada por su defecto, vendida por su propio padre, hasta la mujer que ayudó a unir a pueblos enemigos. Pienso en mi padre, en cómo su decisión, nacida de la desesperación y el miedo, desencadenó eventos que ninguno podríamos haber imaginado. Le perdoné hace mucho tiempo, comprendiendo que a veces los caminos más oscuros nos llevan a los destinos más luminosos. El capitán que una vez me compró como esclava vivió el resto de su vida entre nosotros. Nunca fue completamente aceptado, pero encontró una forma de redención, enseñando a nuestros guerreros las tácticas de los rostros pálidos, salvando incontables vidas con su conocimiento. Los jóvenes de la tribu vienen a mi tienda para escuchar mis historias. Les muestro mis cicatrices, tanto las visibles en mi piel como las invisibles en mi alma. Les enseño que nuestras heridas, cuando las aceptamos, pueden convertirse en nuestras mayores maestras. Les hablo de los días oscuros en el fuerte, de las noches frías encadenada en el establo.
No oculto el horror ni embellezco el sufrimiento. Quiero que entiendan que la oscuridad es real, pero nunca es el final de la historia. Les muestro mi pierna, la que mi pueblo una vez vio como una maldición. Les explico cómo me enseñó a observar el mundo desde una perspectiva diferente, cómo me obligó a desarrollar otras habilidades que resultaron ser nuestra salvación. Cuando miro a nuestros niños correr libres bajo el sol del desierto, cuando veo a jóvenes apache y navajo casarse y formar nuevas familias, sé que todo el dolor valió la pena. Que cada lágrima, cada gota de sangre, cada momento de desesperación fue parte de un camino mayor. Los rostros pálidos siguen expandiéndose por nuestras tierras. Sabemos que la lucha por nuestra supervivencia nunca terminará completamente, pero ya no luchamos solos, divididos por antiguas enemistades. Luchamos unidos, fortalecidos por nuestras diferencias en lugar de debilitados por ellas. Mi nombre es Ayana, hija de Manuelito, esposa de Naalnish, madre de 3, líder de muchos. Nací con una pierna que no podía sostenerme y terminé sosteniendo a 2 pueblos. Me llaman la mujer que ve más allá, y mi historia es un recordatorio de que nuestras mayores debilidades pueden convertirse en nuestros dones más poderosos. Si esta historia te conmovió, si te hizo ver tus propias diferencias bajo una nueva luz, compártela. Es gratuito y te prometo más revelaciones que sacudirán tus certezas sobre lo que significa ser verdaderamente fuerte. Porque al final, todos tenemos alguna pierna coja, alguna parte de nosotros que el mundo juzga como defectuosa. Y todos tenemos el potencial de transformar esa supuesta debilidad en un poder que cambie no solo nuestra vida, sino la de generaciones futuras.